Hoy es viernes 9 de enero. En información de última hora, el presidente Donald Trump cancela una segunda ronda de ataques contra Venezuela tras la liberación de algunos presos políticos y anuncia una inversión multimillonaria en el sector petrolero, pero además confirma un encuentro con la líder opositora María Corina Machado, mientras el Senado aprueba una resolución contra nuevas acciones. Además, aumenta la tensión de costa a costa con protestas luego de que por segunda vez en 2 días agentes de inmigración dispararan contra civiles. Esta vez 2 migrantes resultan heridos en Oregón. Te contamos qué dice el Departamento de Seguridad Nacional sobre este incidente, mientras autoridades locales cuestionan su versión. Varios republicanos se rebelan contra el presidente Donald Trump y se unen a los demócratas para aprobar la prórroga del Obamacare, un alivio para millones de familias. Y hoy aquí en La Voz de la Mañana les diremos qué falta para que se convierta en ley ahora que pasa al Senado. Al menos 2 tornados tocan tierra y dejan graves daños en viviendas. Un potente sistema de tormentas severas avanza por el sur de Estados Unidos, mientras otro amenaza el noreste con más nieve. Te contamos qué se espera durante este fin de semana. No nos dejan entrar. Cerrar. No nos dejan entrar. Cerrar. Se recupera en un hospital la diputada hondureña atacada con un artefacto explosivo a las afueras del Congreso. Tendremos todos los detalles sobre su estado de salud y qué dice la Policía Nacional sobre la investigación para identificar al responsable. El presidente Donald Trump ordena comprar $200 millones en bonos hipotecarios para bajar intereses. Hoy es viernes de Reto Economía y analizamos qué significa para tu hipoteca y para el mercado inmobiliario y por qué busca frenar bancos y grandes fondos en la compra de viviendas. Madonna y el actor Alberto Guerra desatan rumores de romance tras esta sensual campaña publicitaria. Muchos fans se están preguntando qué dice o cómo está reaccionando la pareja del actor Surya Vega. Por supuesto, aquí en La Voz de la Mañana te lo vamos a contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, con mucho gusto, Carolina Saraz. Paulina Sodi saludándolos esta mañana de viernes. Vamos con las noticias. Y es que hace unos momentos el presidente Donald Trump se refirió a la liberación de los presos en Venezuela y escribió en su red social Truth Social lo siguiente: Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de búsqueda de la paz. Este es un gesto muy importante e inteligente. Sus palabras. Bueno, en esta misma publicación el mandatario asegura, y cito de forma textual: gracias a esta cooperación he cancelado la segunda ola de ataques que se había previsto, ya que parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los buques permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad. Así fue como lo escribió el mandatario estadounidense y en unos minutos aquí en La Voz de la Mañana vamos a tener más detalles en vivo desde Washington D.C. y desde Caracas allá en Venezuela. Pero antes, Pau, lamentablemente tenemos que reportarles que en Portland, Oregón, 2 civiles se recuperan de heridas de bala después de que un agente de la patrulla fronteriza disparara contra el vehículo donde iban ellos. Este incidente ocurre horas después de que en Minneapolis una mujer fuera baleada mortalmente dentro de su auto a manos de un agente de ICE. Y el Departamento de Seguridad Nacional asegura que, tal y como ocurrió en el caso de Minnesota, el conductor trató de utilizar el vehículo como un arma e identificó al pasajero como un inmigrante venezolano irregular que está relacionado al parecer con un grupo criminal. Desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres nos tiene más datos al respecto. Lorraine, buenos días, cuéntanos por favor. Muy buenos días. A esta hora se desconoce el estado de salud de las 2 personas que resultaron heridas, pero sabemos que es una pareja de esposos. La pareja huyó de la escena y luego llamaron al servicio para emergencias 911 reportando que un agente federal les había disparado, que estaban heridos y necesitaban ayuda. Cuando la policía y los paramédicos respondieron, efectivamente encontraron que esta pareja presentaba heridas de bala. Tuvieron que aplicar incluso un torniquete a una de estas personas.
Esta situación inició el jueves en la tarde en las afueras de un hospital de la ciudad de Portland. Según informa la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron el auto de esta pareja en un operativo dirigido, una parada selectiva de vehículos. Los agentes se identificaron y en ese momento la persona que estaba manejando intentó atropellarlos. El departamento dice que el agente disparó un tiro defensivo, por lo tanto no tenemos detalles de cómo exactamente ambas personas resultaron heridas. Portland is not a training ground for militarized agents. When the administration talks about using full force, we are seeing what it means on our streets. The consequences are not abstract. They are felt in hospital rooms and living rooms, in the quiet moments when families try to make sense of what happened, what is happening. We know what the federal government says happened here. There was a time when we could take them at their word. That time is long past. That is why we are calling on ICE to halt all operations in Portland until a full and independent investigation can take place. Y según las autoridades federales, el conductor del vehículo pertenece al tren de Aragua, al igual que el pasajero, que es un inmigrante indocumentado venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución de la pandilla y estuvo involucrado incluso en un tiroteo reciente en esa ciudad. El incidente provocó protestas en horas de la noche. Cientos de manifestantes se congregaron en las afueras del edificio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland, mientras el fiscal general de Oregon, Don Rayfield, prometió investigar y presentar cargos criminales si algún oficial federal actuó fuera del alcance de la autoridad legal. El alcalde de Portland, Keith Wilson, está pidiendo al gobierno federal detener todas las operaciones en la ciudad de Portland hasta que se pueda realizar una investigación completa. Con esa información regreso al estudio. Aquí seguiremos muy atentos, Lorraine. Muchísimas gracias. Hablemos ahora de lo ocurrido en Minneapolis, porque las autoridades identifican al agente de ICE que le disparó y mató a la ciudadana estadounidense de 37 años de edad, Renee Wood. Su nombre es Jonathan Ross. Durante una rueda de prensa, el vicepresidente J.D. Vance dio a entender que Ross estaba sensible, así lo dijo, cuando le disparó al automóvil de Wood, ya que en junio del año pasado, este agente fue herido durante otro operativo. Viviana Ávila, en vivo desde Minneapolis, justamente. Tú nos tienes más información, Viviana. Te saludo. Adelante. Así es, buenos días, Paulina. Se sabe que el agente Jonathan Ross tiene 43 años de edad, 10 años de servicio en el cuerpo élite de la agencia ICE y el año pasado habría estado involucrado en un incidente donde también un vehículo aparentemente lo arrastró por varios metros. También esto ocurre cuando el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, ha activado a la Guardia Nacional para que secunde en sus labores a las agencias locales. Ya hemos visto aquí en la madrugada de hoy que por lo menos el área donde está puesto este altar en memoria de Renee Nicole Wood, de 37 años de edad, pues ha sido acordonada. También han comenzado a levantar esas barricadas que habían puesto las personas, donde ellas mismas habían clausurado de alguna manera la vía donde está erigido este altar en memoria de esta ciudadana de los Estados Unidos, originaria de Colorado. Por su parte también el gobernador Walz ha hecho un llamado a un día de unidad y dice específicamente que las personas se unan a un minuto de silencio a las 10 de la mañana hora local en memoria de esta ciudadana de los Estados Unidos. Sin embargo, pues otra narrativa es la que está manejando también el Departamento de Seguridad Nacional, nuevamente con declaraciones de la secretaria Kristi Noem, pues defendiendo el accionar de este agente federal Jonathan Ross. Escuchemos. Minnesota is a train wreck. It is corrupt, and it was under the leadership of Governor Walz and this mayor that they allowed it to happen, and they let criminals and illegals and people abuse programs and steal the money, and now they're allowing violence to go forward on the streets as well. Mientras tanto, se le sigue rindiendo tributo a Renee Nicole Wood, de 37 años de edad, personas que dicen que no la conocían, pero que dicen que ella protegió a su comunidad y que eso habla del buen corazón que ella tenía. Escuchemos los testimonios de algunos latinos que se han acercado a este lugar. Y pues la verdad nos sentimos consternados, tristes por esto que está pasando, porque ella no se merecía, si ella andaba luchando por toda nuestra gente, no se merecía que esta persona de ICE
terminara con su vida así de esta manera. Pues es una injusticia, es algo que no cabe dentro de nuestros corazones. Es algo que nunca debería de suceder. Y no solamente se espera una manifestación esta noche, también una gran protesta para el día de mañana y que se llevará a cabo en varias ciudades del país. Regreso contigo, Paulina. Viviana, como siempre, gracias por el reporte. Seguimos atentos. Y las protestas contra las operaciones de ICE se extienden por segundo día consecutivo a lo largo y ancho del país tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de familia. También a esta hora, ustedes saben, se respira un clima complicado en varias partes del país. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York, donde cientos de manifestantes han salido a las calles. Fabiola, cuéntanos qué te cuentan. Buenos días. Caro, muy buenos días. Ya lo decías, han sido 2 noches de protestas aquí en la Gran Manzana y justamente el día de ayer estos manifestantes salieron desde la Plaza Foley Square. Era una gran cantidad de personas y marcharon hacia el Distrito Federal, hacia el Distrito Financiero, debo decir, a la torre One World Trade Center, en donde se encontraba la secretaria de Seguridad Nacional, Kim Noem. Ella estaba dando una conferencia de prensa en la que básicamente estaba informando de que se va a reforzar un operativo de redadas en la ciudad de Nueva York. Muchos de los manifestantes intentaron ingresar hacia donde estaba la secretaria Kristi Noem y básicamente no se les permitió la entrada. Escuchemos lo que dijeron estos manifestantes en Nueva York. No podemos dejar que el gobierno federal, un gobierno autoritario, siembre terror en nuestras familias y en nuestras comunidades. Y las protestas se han repetido también en ciudades como Filadelfia, Washington D.C. y Boston. Y de hecho, en la municipalidad de Filadelfia, personas salieron con velas y con carteles que decían, y cito, "No mientas, hemos visto el video". Esto es lo que dijeron también los manifestantes en Filadelfia. Todo lo que pasó ayer en Minneapolis es horrible y no debe pasar nunca. No hay razón que ICE está matando a nadie. Eso no es nuevo, ¿verdad? Escuchamos de personas que se mueren en detención, ¿verdad? Personas que son brutalizadas durante sus detenciones, ¿verdad? Pero lo que vimos ayer, el asesinato de una mujer aliada, nos preocupa porque eso al fin nos muestra que la agencia de migración está siguiendo y creciendo con sus abusos, ¿verdad? Y no hay tanta responsabilidad tampoco. Han sido movilizaciones multitudinarias que duraron durante el resto de la noche, aunque no se registraron mayores altercados. Obviamente estas protestas recibieron el permiso de la policía de la ciudad de Nueva York. Por ahora yo voy a pasar con nuestra compañera Socorro Cruz en California, que nos tiene los detalles de las protestas en esa parte del país. Gracias, Fabiola. Muy buenos días. Definitivamente de este lado de la nación, las manifestaciones también hacen eco y vamos a comenzar este recuento aquí en Los Ángeles, en donde anoche 2 grupos se confrontaron. Sabemos que una coalición organizada por distintas organizaciones proinmigrantes, entre ellas Unión del Barrio, caminó pacíficamente desde lo que es la Plaza del Mariachi hasta el centro de detención en Los Ángeles y al llegar encontraron a un grupo desconocido para ellos que estaba quemando una bandera. Hubo una confrontación del grupo y la coalición decidió retirarse de ese lugar. Vamos a escuchar qué nos dicen. Nosotros fuimos los que empezamos todo el momento de los patrullajes y sabemos que lo que le pasó a la compañera Renee pudo haber sido cualquiera de nosotros, pues es el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que salir porque nuestros hijos son de nuestro color, son a los que están atacando porque hablan español, porque se miran de cierto color y de cierta manera y tenemos que salir a rescatar a nuestros hijos porque estamos viendo que aunque sean ciudadanos, los están maltratando. Lamentable que estos 2 grupos se estén enfrentando. Sabemos también que el grupo desconocido, de hecho, trató de atacar a algunos de los guardias que estaban resguardando el centro de detención. Pero ahora vámonos hasta Tucson, Arizona, en donde el lema de las manifestaciones es "Terminen con el terror de ICE ahora". Ahí ellos se reunieron precisamente enfrente de la Corte Federal y no les importó que estuviera lloviendo. Los residentes manifestaron
que están aterrados viendo cómo las tácticas de los agentes federales cada vez son más agresivas al llegar al grado ahora de disparar mortalmente a una ciudadana americana. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo con ustedes, chicas, al estudio. Carolina, Paulina. Ambas, Fabiola, Socorro, excelente información para ustedes. Buena semana, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Y hacemos una pequeña pausa y al volver el Senado toma una medida para limitar las decisiones del presidente Trump en relación con acciones armadas dentro y contra Venezuela. Aquí les contamos más en La Voz de la Mañana. No nos dejan entrar. Miren, permanece hospitalizada y en condición estable la diputada hondureña del Partido Nacional, Gladys Aurora López, tras resultar lesionada por la explosión de un artefacto en las inmediaciones del Congreso Nacional de la capital, allá en Tegucigalpa. La congresista, como pueden ver, se encontraba afuera del edificio en las inmediaciones cuando este explosivo la impactó en la espalda y detonó. La policía está investigando el atentado y según los primeros indicios, al parecer, la persona que lanzó este artefacto tenía un objetivo específico y también se cree que este objeto pudo haber sido lanzado desde las antiguas oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Fuertes imágenes. Cambiando de tema, hoy el presidente Donald Trump amanece escribiendo en su red social Truth Social sobre la liberación de los presos en Venezuela. En su mensaje aplaude la iniciativa y explica que canceló la segunda ola de ataques planificada contra ese país. También avanza en el Senado una resolución bipartidista que busca impedir que el mandatario use la fuerza militar dentro o contra esa nación sin la aprobación previa del Congreso. Nuestro compañero Edwin Pitti está en vivo con toda la información desde Washington. Para ti, Edwin, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días para ti, Carolina. Un comunicado bastante extenso por parte del presidente Trump publicado en su cuenta de red social Truth Social y se lo vamos a mostrar a continuación, donde él hace referencia al tema de la liberación de los presos políticos y cito: Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de búsqueda de la paz. Este es un gesto muy importante e inteligente. Gracias a esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques que se había previsto, ya que parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los buques permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad. Parte de las palabras del presidente Donald Trump. Y por eso, Carolina, es que hay mucha atención a esa reunión que se va a dar hoy en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, su equipo cero en la Casa Blanca y también 14 de los principales ejecutivos de petroleras aquí en los Estados Unidos, ya que la Casa Blanca lo que espera es una inversión de cerca de $100 mil millones para restaurar el sector petrolero en Venezuela. Pero estos ejecutivos van a llegar con lista de peticiones que incluye que haya ley y orden en Venezuela, cambios políticos, levantamiento de las sanciones y algunas empresas también estarían solicitando pagos por daños que ellos sufrieron hace más de 20 años por culpa del entonces dictador venezolano Hugo Chávez. Pero el mandatario en una entrevista reciente también ha hablado de la situación con María Corina Machado, anunciando que se va a reunir con ella la próxima semana aquí en Washington. Vamos a escuchar. Let me ask you about Maria Corina Machado. She said to me this week, both on TV and radio, that she wants to give the Nobel Prize, her Nobel Peace Prize, to you for liberating her country. Do you have any plans to meet with her? And would you accept the Nobel Prize she wants to hand to you? Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her. And I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. We have to rebuild the country. They couldn't have an election. They wouldn't even know how to have an election right now. The country's become third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil and the oil infrastructure. We'll be in charge of it. It's going to do great and make a lot of money, and we're going to take it from there. Trump dice que en un solo día han logrado hacerse con $4.000 millones en petróleo. Pero hablemos de lo que está pasando en el Senado, donde se ha logrado avanzar con el apoyo de 5 senadores republicanos esa resolución bipartidista que busca limitar el poder militar que pueda tener el presidente Trump dentro de Venezuela. Una acción que ya muchos catalogan de ser muy poco probable que pueda convertirse en ley y por eso el propio mandatario lo ha calificado de ser una estupidez. ¿Caro? Y te pregunto, Edwin, ¿qué va a pasar con los operativos estadounidenses para incautar buques petroleros que transiten de forma ilegal?
Carolina, tanto el Pentágono como la Casa Blanca han dicho que este tipo de operativos va a continuar, que no se van a detener, porque eso es parte central del plan que tiene la Casa Blanca de Trump para limitar los ingresos energéticos de Venezuela por actividades ilegales. Por eso, en el comunicado que publicó esta mañana, el presidente decía que los buques van a permanecer en las costas venezolanas, también continuarán con operativos militares en aguas internacionales con esa misión de ir detrás de estos petroleros que transportan petróleo venezolano que incurran en actividades comerciales ilegales. Eso es parte del plan de este gobierno. Vuelvo contigo, Caro. Y que esto va a tomar posiblemente más de un año. Edwin, muchísimas gracias. Miren, tras la captura y acusación contra el exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hay dudas sobre el impacto que este hecho tendrá en Cuba y en Nicaragua. Aquí hay que recordar que esos dos países comparten vínculos, pero también alianzas ideológicas y estratégicas que se consolidaron durante la era del fallecido Hugo Chávez. Mañana 10 de enero, el gobernante nicaragüense Daniel Ortega cumple 19 años consecutivos aferrado en el poder, sostenido por la represión y el control de las Fuerzas Armadas, y ha convertido a su esposa, Rosario Murillo, en una especie de copresidenta de su país. Vamos a comprender mejor el alcance de lo que ocurre en Venezuela y también sus repercusiones en Nicaragua, y para ello nos acompaña esta mañana en el estudio el expreso político Lester Alemán. Lester, bienvenido a La Voz de la Mañana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a poner un poco las cosas en contexto para quienes no están familiarizados con este tema. Tú eres un dirigente estudiantil que por el solo hecho de haber salido a protestar como miles lo hacen y lo hicieron durante las protestas del 2018 e increpar públicamente al gobernante Daniel Ortega, al pedirle su renuncia, fuiste encarcelado por más de un año. Y luego fuiste expulsado de Nicaragua junto a más de 200 presos políticos en un avión hacia los Estados Unidos. Lester, ¿cuántos nicaragüenses han tenido que salir de tu país por persecución política? Muchas gracias. Los números son dramáticos. Tenemos 355 personas asesinadas, en su mayoría son jóvenes, más de 3.000 presos políticos que han pasado por las cárceles de Ortega desde 2018 en una estrategia de puerta giratoria y casi 1 millón de nicaragüenses en el exilio. Para ser un país de 6.5 millones de habitantes es totalmente dramático. No es un intento de competir por crisis, pero Daniel Ortega sí ha sido más feroz al momento de reprimir, porque muchas de las leyes aplicadas en Venezuela nacen en Nicaragua. A partir de ahí, yo entiendo, 2018 ha sido como el punto álgido de protestas y vamos a convertir al país prácticamente en una Corea del Norte tropical. Ortega se ha encargado de convertir al país en esa Corea del Norte donde se persigue el ser joven, pensar diferente, hasta ser sacerdote. Es decir, hay una persecución generalizada porque Ortega no permite la disidencia, al igual que su esposa Rosario Murillo. Tenemos entendido que después de la captura de Nicolás Maduro se ha intensificado la represión y también las detenciones en Nicaragua. ¿Por qué todo lo que sucede en Venezuela repercute en Nicaragua? Actúan mediante la tríada, ¿no? Es de una reacción natural entre Nicaragua, Cuba y Venezuela, porque existen alianzas, como bien lo mencionó, y no solo ideológica, hay alianzas también en el narcotráfico, en la migración irregular y hay alianzas también en el crimen organizado. Lo digo con todo el conocimiento de la fe, porque Daniel Ortega se ha encargado de exportar migrantes hacia Estados Unidos y no son nicaragüenses. Daniel Ortega se ha encargado de lavar dinero de Venezuela y del oro de Venezuela, es decir, aplicando la metodología de camaradería, actúan en tríada siempre y cuando se salve una dictadura de otra. Con todo lo que está pasando, con estas amenazas de parte de Donald Trump, Venezuela también ya anunció la liberación de algunos presos políticos. ¿Tú crees que Nicaragua siga sus pasos? A ver, Daniel Ortega solo entiende mediante el uso de la fuerza. Ya perdió las elecciones en 1990. Daniel Ortega sabe perfectamente que este tipo de amenaza regional le inquieta, pero Daniel Ortega es una persona jugada. Y cuando decimos jugada en política es que es perversa. Y una acción como la de Venezuela solo le repercute en el sentido de que el enemigo está dentro, el enemigo está en el opositor. Y no ve, evidentemente, el rechazo que tiene a nivel nacional en el ejército y en la policía, que hay un Ortega que se aferra al poder, pero que su poder está únicamente en la represión. Entonces,
Entonces, lo genera debilidad. Lester, nos quedan unos segundos. Rápidamente, un grupo de expertos en derechos humanos, específicamente de las Naciones Unidas, acusó al gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de crímenes de lesa humanidad desde el año 2018, cuando aproximadamente tú fuiste detenido, y han documentado un ataque sistemático y generalizado contra la población por motivos políticos. Específicamente y rápidamente, ¿en qué consisten estos patrones represivos? ¿Qué está viviendo la población? Bueno, silencio, represión, se ha convertido a Nicaragua en una cárcel de cielos abiertos, donde no se permite ni tan siquiera postear en redes. No hay acceso a la organización, no hay acceso a la movilización, no hay acceso a la prensa y no hay acceso a la coincidencia hasta en familias. Se está vigilando hasta las fiestas familiares, los cumpleaños, los funerales, las misas son vigiladas o los cultos religiosos son escuchados porque ellos consideran de que dentro de todas estas facciones sociales existen opositores y hay que reprimirles. En 30 segundos, me lo contabas antes de entrar al aire, tú eras prácticamente un jovencito, un niño cuando te detuvieron. ¿Qué hiciste que te llevó a la cárcel? Públicamente pedirle a Ortega la renuncia, como lo hago siempre que tengo la oportunidad. Lo único que va a solucionar la crisis de Nicaragua es que Daniel Ortega renuncie o negocie su salida. Lester Alemán, expreso político nicaragüense, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Voz de la Mañana. Y nosotros seguimos con más, mi Caro. ¿Qué nos tienes? Una interesante conversación, gracias. Cambiando de tema, al menos 2 tornados tocan tierra en Oklahoma. Uno de ellos arrasa en el oeste de la localidad de Purcell, donde varias estructuras quedaron destruidas. También se reportaron cortes al servicio eléctrico debido a que varias líneas quedaron derribadas. Se ha emitido una alerta de tormentas eléctricas de nivel 2 desde Oklahoma City hasta Tulsa. Y estos tornados son parte de un sistema de tormentas que están afectando varios estados, incluyendo Luisiana y Alabama. Y directamente está aquí en el estudio nuestra queridísima Jess Delgado para que nos cuente qué más se espera en cuanto a temperaturas. Ya llega el fin de semana. Jess, buenos días. De todo un poco, chicas, buenos días. Así es viernes y seguimos monitoreando el impacto de este sistema frontal que hacia el lado sur, desde Mississippi hasta Tennessee, continúan trayendo vientos dañinos, descargas eléctricas y hasta la posibilidad de tornados aislados. Y en el norte del sistema tenemos aire frío que está provocando nevadas intensas. Así despierta Aspen con casi un pie de nieve. Una temporada que inició relativamente con muy poca nieve y en las últimas 24 horas han recibido suficiente. Así que si bien es un paraíso para aquellas personas que les encanta esquiar, ojo, porque esas carreteras van a estar resbaladizas y bastante peligrosas esta mañana. Por lo menos hasta esta noche tenemos esa nevada intensa. Durante horas matutinas se espera lo peor, principalmente en la región de las Cuatro Esquinas. Por ello, las alertas invernales van a continuar vigentes por lo menos hasta esta noche. Ya a partir de esta noche veremos condiciones más secas y estables, pero antes esperamos entre 5 hasta 8 pulgadas, no solamente en las montañas rocosas, sino también hablamos de las planicies. Ahora, el lado cálido, estas altas temperaturas, calor inusual para la temporada desde Texas hacia Michigan, es lo que está alimentando todas estas tormentas que vienen acompañadas de ráfagas de viento fuertes. Detrás de este sistema frontal que estará trayendo tiempo severo hoy y mañana para el sureste del país, viene un brusco descenso en temperaturas mínimas para la semana entrante. Vamos a estar viendo ciudades como Atlanta en los 20, Chicago en los 20, así que alistar esos abrigos domingo y lunes porque las temperaturas al amanecer van a ser bastante frías. Esa es la información del tiempo, chicas, vuelvo con ustedes. A sacar los abriguitos. Jessica, muchísimas gracias. Momento de hacer una brevísima pausa y al regresar nos vamos a enlazar en vivo con Venezuela para conocer lo más reciente sobre la liberación de algunos presos políticos. Y también en el reto de economía de hoy estaremos analizando la más reciente iniciativa anunciada por el presidente Donald Trump para reducir los costos de las viviendas en el país. Volvemos. Y aquí las principales noticias del día. En La Voz de la Mañana crece el clima de indignación y tensión en múltiples ciudades. Las protestas contra las operaciones de ICE se extienden por segundo día consecutivo a lo largo y ancho del país. Tras la muerte de una madre de 37 años, abatida a tiros por un agente mientras permanecía dentro de su auto en Minneapolis. El gobierno sostiene que el oficial actuó en defensa propia. Estados Unidos podría atacar por tierra muy pronto a los cárteles que gobiernan México. Así lo afirma el presidente Donald Trump en una entrevista otorgada a la cadena Fox, mientras hacía referencia a la situación en Venezuela. El mandatario estadounidense dijo que esas organizaciones criminales están matando a 250,000 estadounidenses cada año.
Y la Cámara de Representantes del Congreso aprueba un proyecto de ley para extender los subsidios mejorados de atención médica por 3 años. 17 legisladores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar esta medida, aunque se espera que no sea aprobada en el Senado. Ustedes saben, esta ayuda venció a finales del año pasado. El vicepresidente J.D. Vance declara que los líderes europeos deben de tomar en serio las intenciones del presidente Donald Trump de poner a Groenlandia bajo control estadounidense. Según el vicepresidente estadounidense, Europa tiene que poner mayor énfasis en el tema de la seguridad del territorio porque de lo contrario, y dijo, Estados Unidos tendría que hacer algo al respecto. Se espera que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reúna con los líderes de Dinamarca en los próximos días para abordar justamente este tema. Es una inédita decisión. La NASA adelantará el regreso a la Tierra de los 4 astronautas de la misión SpaceX Crew 11 desde la Estación Espacial Internacional. Se detectó un problema médico con uno de los tripulantes y mientras se define esta fecha de retorno, la agencia espacial coordina con SpaceX y los socios internacionales la posibilidad de adelantar también el lanzamiento de la próxima misión, que será Crew 12. Bueno, como les informamos justamente al inicio de este espacio informativo, el presidente Donald Trump publica esta mañana en sus redes sociales que en Venezuela están liberando a presos como gesto de paz. En esta misma publicación explicó el por qué canceló la segunda ola de ataques planeada contra ese país. Y en vivo desde Caracas, Venezuela, Francisco Urrestieta, como siempre, tú nos tienes más información sobre estas liberaciones, algunas de ellas. Buenos días, Francisco, cuéntanos, por favor. Sí, buenos días, Paulina. Así es, bueno, es unas liberaciones de presos políticos que se están llevando a cuentagotas. Muchas familias están esperando que ocurran más liberaciones, apenas unos 10 casos confirmados, entre ellos el dirigente político Enrique Márquez, quien fuera candidato presidencial en las últimas elecciones, el dirigente político Viayo Pidieri y también un cercano colaborador de María Corina Machado, la líder de la oposición, de nombre Juan Pablo Guanipa, a las afueras del Helicoide en Caracas y del Rodeo, a las afueras de la capital venezolana, pues se encuentran los familiares esperando que ocurran más liberaciones en las próximas horas. El gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez había anunciado que un grupo importante de presos políticos sería liberado. Se esperaban más de 100 entre venezolanos y extranjeros. Hasta ahora esto no ha estado ocurriendo. Se esperan que estas liberaciones ocurran más en las próximas horas ante la ansiedad de muchos de sus familiares. Veamos lo que dicen. ¿Qué van a cumplir? Los esperamos mucho tiempo de lucha, 4 meses que se nos quedaron. No teníamos respuesta, pero al fin se están dando los frutos. La lucha de las familias no fue en vano. Bueno, estas liberaciones están ocurriendo a petición del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, que pide al nuevo gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez que dé cambios políticos que lleven a una transición. Ha estado cediendo en casi todo lo que está pidiendo Estados Unidos, la apertura del sector petrolero, del sector eléctrico y promesas de aumentos en las compras de productos estadounidenses. Veamos lo que dice la presidenta Delcy Rodríguez. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista de parte de una potencia nuclear. Decía yo ayer que ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia. El gobierno de Delcy Rodríguez espera que se supere esta fase de confrontación con Estados Unidos y que, las relaciones entre ambos países lleguen a una normalización y una mayor cooperación que beneficie a ambas naciones. Paulina. Francisco, muchísimas gracias por el reporte. Te vemos más adelante con más datos. Buen día por lo pronto. Justamente más adelante, el líder supremo de Irán dice que reprimirá las protestas, desafiando la promesa del presidente Trump de apoyar a los manifestantes. Además, el Papa León XIV se pronuncia sobre la situación en Venezuela y nosotros, aquí en La Voz de la Mañana, tendremos las declaraciones del Sumo Pontífice. Y con un partido electrizante, los Huracanes de Miami hacen historia en la semifinal del fútbol colegial. Los detalles al volver.
Lo sabemos muy bien, esta ha sido una semana de muchas emociones juntas y las preguntas acerca de lo que va a pasar en Estados Unidos, en Venezuela, en México y en Cuba están en el ambiente. Y es por eso que este lunes en La Voz de la Mañana, Visla Medium nos dará sus predicciones para las próximas semanas. Y la temporada de premios de Hollywood ya está en marcha y el lunes veremos a los ganadores y atuendos de las estrellas que seguramente veremos en la alfombra de los Golden Globes. Seguimos con las noticias porque el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, afirma este viernes que va a reprimir a los manifestantes que, según dijo, están destruyendo sus propias calles para complacer al presidente de otro país. Su gobierno cortó los servicios de Internet y las llamadas telefónicas internacionales durante las protestas, las cuales se han intensificado debido a la situación económica en esa nación. Por su parte, el presidente Donald Trump asegura que atacará muy duro a Irán si el régimen comienza a matar a manifestantes. Y seguimos con más información directamente con titulares de esta mañana. Comenzamos aquí en su casa, UnivisionNoticias.com, que dice lo siguiente: indignación, el nuevo día de protestas en Minneapolis tras la muerte de una mujer baleada por ICE. Mientras la ira y la indignación se desbordaban en las calles de esa ciudad, un nuevo incidente en Oregón dejó 2 heridos y aumentó el escrutinio de las operaciones de seguridad en todo el país. Seguimos con el medio político que escribe cómo el ataque del presidente Trump a Venezuela pone a prueba el mensaje del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de término. Reconocen que deben vincular la política de Trump en el hemisferio occidental con cuestiones internas como los altos precios, el tráfico de drogas y la seguridad fronteriza. Y terminamos en México. El Informador dice inicia el registro obligatorio de celulares para vincularnos a una persona física o moral. Con la intención de frenar delitos, a partir de julio próximo quedarán inactivas las líneas que no estén debidamente registradas ante las compañías de telefonía. Hoy es viernes de Reto Economía, y debido a que comprar una casa, una vivienda, es un propósito de año de muchísimas personas, hoy vamos a hablar justamente sobre los costos de las propiedades en Estados Unidos, porque lo informamos aquí en La Voz de la Mañana, Caro. El presidente Donald Trump está tomando medidas para, según sus palabras, tratar de reducir los tipos de interés y también los pagos mensuales. Justamente para hablar de lo que se está anunciando de parte del mandatario, está aquí nuestro querido Eric Cuesta para que nos explique en qué consiste exactamente esta directiva y cuál podría ser su impacto en el mercado de bienes raíces. Eric, buenos días, adelante. Muy buenos días, Carolina, Paulina. 2 mensajes en un periodo de 24 horas por parte del presidente Donald Trump, que al parecer buscan reducir tasas de interés y anivelar, o diría yo, balancear el mercado inmobiliario. 2. La primera es que grandes corporaciones o instituciones no puedan comprar más viviendas, es decir, unifamiliares en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y el segundo anuncio son una inversión que él dice, ha indicado a sus representantes hacer de $200 mil millones en bonos hipotecarios que sin duda están interrelacionados con las tasas de interés hipotecarias, o sea, directamente relacionados. Pero ojo, porque según datos recientes de la Oficina de Rendimiento de Cuentas del Gobierno y un análisis de Urban Institute que indican que los grandes fondos institucionales, escuchen bien eso, pues no tienen o no son dueños, no poseen, pero apenas el 3% de las viviendas a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que tampoco tienen tanto control sobre el mercado inmobiliario. Pero escuchen, quiero que escuchen la voz de aquellos que están en el mercado inmobiliario, ya sea en hipotecas o en alquileres. Escuchen esto. Cuando tomamos la decisión nuevamente de tratar de comprar, ya los precios estaban muy elevados. La casa que habíamos comprado en $330,000, pues ya la encuentras más de $500,000. Siempre escuchaba a los adultos de chiquita, este es el país de oportunidades. Y aquí para que una persona tenga su casa, las casas cuestan más de $1 millón. Esa es la voz de aquellos que están buscando ese gran sueño americano y no lo han podido conseguir, pero para responder preguntas de cómo afectaría o cómo de forma positiva o negativa
el mercado inmobiliario o aquellos que quieren acceder a una propiedad, a ese sueño americano. Nos acompaña hoy Gisela Rojas. Gisela, qué gusto tenerte para responder preguntas que nuestra audiencia sin duda tiene. Vamos a empezar desde el principio, y es que ¿cuánto impacto podrían tener estas dos medidas? Una que tendría que pasar por el Congreso y la segunda que sin duda pues sería una inversión que ya se está haciendo en bonos hipotecarios, y a lo que me refiero es a la asequibilidad de la vivienda y los precios actuales de estas propiedades. Claro, definitivamente, Eric, antes que se ponga a corriente la ley, estamos hablando de que existiría menos competencia, porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? Estas grandes corporaciones, refiriéndonos a la primera noticia, son fondos de grandes inversionistas que compran como casas al mayor. ¿Y qué es lo que hace? Hay mucha competencia para ese primer comprador, porque están compitiendo con fondos gigantes que hacen transacciones con cash, mientras que el comprador de la calle tiene que ir a financiamiento, tiene que revisar su crédito, tiene que hacer toda esa serie de pasos. Entonces, es poner al primer comprador de casa, esa persona que tiene el sueño americano de poder acceder a una casa, a competir contra grandes corporaciones, que hace difícil la asequibilidad del común de la persona de sueldo medio que pueda tener acceso a una casa. Con esta medida, pues estamos hablando que se reduciría totalmente esa competencia de alguna manera desleal, para que nuestra gente pueda conseguir casas a precios razonables, porque ¿qué pasa? Al bajar la demanda, pues se abre el inventario y las personas podrán tener acceso a esas casas que ahorita tienen grandes corporaciones. Entonces, tú sabes que uno de los mayores problemas que existe es el inventario, y ese inventario está en estos momentos por fondos muy grandes que ya sale la casa de inventario de compra, porque se convierten en propiedades de renta. Entonces, al abrir el inventario, pues automáticamente tenemos menos competencia, y el comprador de a pie puede acceder más, sin menos competencia, a un mercado que hace mucho tiempo estaba restringido por estos grandes fondos que compraban estas propiedades. Ahora, en el caso de la segunda porción o el segundo anuncio, que se refiere a 200.000 millones de dólares invertidos en bonos hipotecarios, claro, eso está relacionado directamente con las tasas hipotecarias. Es decir, esto reduciría, pero ojo, porque analistas están diciendo, Gisela, que la reducción sería de 1.10%, 1.15% de interés, que significa muy poco en una hipoteca. ¿Cuánto significa realmente eso para una persona que se siente hoy, Gisela, a cerrar una hipoteca y empezar ese sueño americano? ¿Cuánto sería la diferencia? ¿Qué ahorro habría ahí? Claro, tal cual como tú lo dices, 10, 15 puntos básicos, 0.10, 0.15, no hace mucha diferencia realmente con el puntaje que estamos ahorita viviendo. ¿Qué estamos hablando? De unos 50, 70 dólares. Ese, hablando en dinero... Ahí quiere llegar, Gisela, y te interrumpo porque tenemos muy poco tiempo. Serían unos 50, 70 dólares tal vez al mes la diferencia, algo que puede ayudar a muchas familias, pero por lo pronto, Gisela, continuaremos hablando de este tema porque sin duda tendrá desarrollo. Te invitaremos nuevamente a La Voz para que nos compartas tu opinión y tu experiencia. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Paulina, regreso con ustedes y estos posibles ahorros que, aunque mínimos, pues afectarán una hipoteca. Cada centavo cuenta siempre, ambos, gracias. Y más en esas cantidades en las que están ahora las viviendas. Gracias, mi querido Eric. Señores, hablemos de deportes. Y quien tiene todos los detalles, como siempre, es nuestra querida Andreina Gandica, conductora de Buenos Días América en TUDN Radio. Muy buenos días, ¿cómo estás, Andreina? Cuéntanos qué es titular deportivo este viernes. Carol Pau, muy buenos días, gracias y feliz viernes para todos. Bueno, en un partido con una final de película, Carson Beck anota un touchdown de 3 puntos, faltando apenas 18 segundos para terminar el partido, sellando esa victoria de los Huracanes de Miami sobre Mississippi, 37-31 en la semifinal del fútbol colegial. Y de esta forma, bueno, Miami se convierte en el primer equipo en la historia de la liga que jugará la final en su propia casa el próximo lunes 19, cuando pues enfrente al ganador de la otra semifinal que se efectuará el día de hoy entre Oregon e Indiana. Los Huracanes se coronaron campeones por última vez en el año 2001.
Y vamos a hablar del Real Madrid, que jugará la final de la Supercopa de España 2026 tras imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid en semifinales. El derbi jugado en Arabia Saudita dejó un nuevo récord, el del gol más rápido de ese torneo. Lo hizo Federico Valverde con un potente tiro libre cuando apenas se había jugado 76 segundos. Rodrigo amplió la ventaja en el minuto 55 y el Atlético descontó 3 minutos después. El domingo ahora el conjunto blanco tiene cita con su archirrival Barcelona, así que el domingo disfrutaremos del clásico que paraliza el mundo. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz fin de semana!